al primer cargo de la nación luego de haber obtenido el voto favorable de los estados soberanos de Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Su contendor en la campaña política, general Julián Trujillo, obtuvo el apoyo de los estados de Antioquia, Cauca y Tolima. En aquella época, notar aquí que las elecciones no eran como hoy en día, sino era un sistema muy parecido al que aplican en Estados Unidos, donde se hacía la votación por estados y después los estados iban y votaban ante el Congreso y así se hacía la elección del presidente en los Estados Unidos de Colombia, en la época de los Estados Unidos de Colombia. Como el mismo presidente Pérez lo mencionó en su discurso de posesión, dicho llamamiento para regir los destinos del país no constituía un premio, sino una prueba, el cual agregaba, abro comillas, debo obedecerlo la inteligencia de que toda la honra que él significa apenas me es prometida ahora cuando recibo el poder por el voto de la mayoría y solo me será otorgada si llego a ejercerlo con la aprobación del país. Hasta aquí la anotación de Santiago Pérez en su discurso. Pero ¿quién era y bajo qué ideología se había formado ese hombre de baja estatura, elegante vestir y barba frondosa quien pasó la historia como el primer y hasta ahora único presidente colombiano fallecido en el exterior con ocasión del exilio que le decretó el gobierno de la regeneración en 1893? Santiago Pérez Manosalva nació el 23 de mayo del año 1830 en el municipio de Zipaquirá, es decir, hace exactamente 185 años en la hacienda Huachanció, que su padre Felipe Pérez había tomado en arrendamiento. Su mamá se llamó Rosa Manosalva del Castillo. Sus primeros años de vida los pasó entre su ciudad natal y el departamento de Boyacá, hasta cuando fue acogido por don Lorenzo María Lleras, quien le patrocinó sus estudios en el Colegio del Espíritu Santo, fundado por el citado Lleras y que funcionaba en Bogotá. Desde el mismo momento de su ingreso al plantel educativo, Pérez sobresalió como uno de sus más aventajados estudiantes, alcanzando el doctorado en jurisprudencia en 1849 y convirtiéndose antes de su grado en catedrático de su colegio en algunos ramos de literatura y filosofía. Durante su formación académica florecieron sus aptitudes como dramaturgo y poeta. De aquella época juvenil, comprendida entre 1849 y 1852, vale la pena resaltar en esta ocasión producciones como el drama en 5 actos titulado Jacobo Molay, pieza teatral que causó un fuerte impacto en los círculos literarios de ese entonces y mereció la atención y crítica del también presidente de la República, don Mariano Espina Rodríguez. A su vez, en 1851, su mecenas y maestro Lorenzo María Lleras le patrocinó una publicación que se tituló Ensayos líricos y dramáticos, texto que compila la obra poética hasta ese entonces de Santiago Pérez y de la cual sobresalen, entre otros, el soneto escrito en memoria del llamado hombre de las leyes Francisco de Paula Santander, líneas en donde se evidencia su cercanía con la ideología santanderista. Las capacidades intelectuales de Santiago Pérez en su época de estudiante fueron reconocidas tanto por sus maestros como por sus compañeros. De ahí que al prologar su texto de compilación de poemas, Lorenzo María Lleras manifestara: permítaseme, abro comillas, permítaseme, antes de terminar este prólogo, que manifiesta en mi calidad de maestro y segundo padre de Santiago Pérez, que este distinguido joven no solo es digno de aprecio y de admiración por sus talentos poéticos, sino también por la gran suma de conocimientos generales y especiales que posee en diferentes materias, y más que todo por la elevación de sus ideas, la nobleza de sus sentimientos y la moralidad de su ejemplar conducta. Continúa Lleras, porque entre los jóvenes que han recogido el fruto de mis afanes y participado del banquete de amistad ofrecido a todos, se encuentran muchos que, como Santiago Pérez, no me han dado nunca el más ligero motivo de tristeza, no dejándome vaticinar para sus padres y para la Nueva Granada, sino días de utilidad, de honra y de aventura. Hasta aquí la cita de Lleras. Otro de los reconocimientos que recibió en su juventud vino de parte de sus compañeros de estudio, quienes luego de escuchar una intervención de Pérez con varios versos para una fiesta del 20 de julio, resolvieron honrarlo con el patrocinio de la publicación de una fotografía suya litografiada, que es la que encontramos allí en la sala de presidentes, que circuló en el número 21 de la crónica mensual del Colegio Espíritu Santo el 31 de agosto de 1849. Terminados sus estudios en el Colegio del Espíritu Santo, fue llamado para ser parte de la Comisión Coreográfica en el año 1852. Producto de sus labores en dicha empresa científica, lo constituyen sus 5 artículos publicados en el periódico del Neogranadino y denominados Apuntes de Viaje. Durante su vinculación con la Comisión Coreográfica, contrae matrimonio con Tadea Triana, hija del educador también zipaquireño José María Triana, y hermana del reconocido científico y botánico José Jerónimo Triana. Con su esposa procrearán 5 hijos: Santiago, Eduardo, Paulina, Amelia y Eloísa.
En el periodo comprendido entre 1853 y 1860, Santiago Pérez se dedica a la docencia, labor que nunca abandonó, ni siquiera luego de haber ocupado el sillón presidencial, y en compañía de sus hermanos Felipe y Rafael funda el Colegio de Pérez Hermanos. Si bien durante aquella época su activismo político no es de gran escala, contrario a lo sucedido con su hermano Felipe, quien ya era un reconocido elemento del naciente Partido Liberal, y que con tan solo 21 años fue designado como gobernador de la provincia de Zipaquirá, creada en el año 1853, y cuyo mandato fue bastante convulsionado debido a las luchas y fuertes enfrentamientos que ya se daban entre liberales y conservadores. Santiago Pérez se había adherido al movimiento del 7 de marzo, con el cual se conformaba la República Democrática durante el gobierno de José Hilario López, gobierno que adoptó como principios la libertad, igualdad y fraternidad, y que pregonaba una nueva filosofía de vida, forma de gobierno, sistema económico y bienestar del ser humano de manera particular y colectiva. Para aquel entonces el Partido Liberal se encontraba dividido por dos facciones: los draconianos, considerada como la vieja guardia del partido, y los gólgotas, del cual hacía parte Pérez, y quienes emulaban la nueva generación y habían sido influidos por diferentes corrientes filosóficas europeas y en cierta medida por la revolución de 1848 acaecida en Francia. La incursión permanente de Santiago Pérez en la política se da a partir de 1860, cuando participa en la guerra civil al lado de Tomás Cipriano de Mosquera en contra del gobierno conservador de Mariano Espina Rodríguez. Asimismo, con sus escritos publicados en el periódico El Tiempo en defensa de la candidatura de Manuel Murillo Toro, quien al ser electo presidente designa a Pérez como secretario del Interior y Relaciones Exteriores, y luego, en su bautismo de fuego, al ser protagonista del golpe de Estado en contra del mismo Tomás Cipriano de Mosquera, quien quiso desconocer la Constitución, abusar de su poder y convertirse en dictador. Golpe de Estado que se dio un 23 de mayo de 1867, es decir, celebró Santiago Pérez su cumpleaños 37 con su incursión a las grandes ligas de la política nacional. En años posteriores vendrían otros momentos políticos y culturales en la vida de Santiago Pérez: su encargo de la presidencia de la República en 1869 como designado, su nombramiento como ministro plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, su designación como miembro fundador de la Academia Colombiana de la Lengua, la publicación de su obra Manual del Ciudadano en las páginas del periódico La Escuela Normal, su elección en 1874 como presidente de la República y el comienzo de su lucha opositora a las políticas pregonadas por Rafael Núñez, la cual culmina en una primera etapa con su salida del país hacia 1885 a los Estados Unidos por espacio de 6 años. Al regresar a su nación es llamado a compartir la dirección del externado y luego se le designa como director supremo del Partido Liberal, labor que asume en un momento crucial de la historia política de nuestra patria, ya que en ese entonces se encontraba en todo su auge el gobierno de la regeneración, el cual combatió Pérez incesantemente a través de las páginas del periódico El Relator, fundado por su hermano Felipe, ya fallecido, posición política que le costó el exilio por parte del vicepresidente Miguel Antonio Caro, quien se encontraba encargado del poder. El destierro de Santiago Pérez fue ordenado a través del decreto número 1227 del 14 de agosto de 1893, soportado legalmente en las facultades conferidas en el inciso único del artículo 28 de la Constitución y el artículo primero de la Ley 61 de 1888. Dicho decreto en su parte considerativa exponía, abro comillas, que el primero de los deberes de un gobierno es conservar el orden público y proveer a la seguridad social y tranquilidad de los ciudadanos, y que descubierto la conspiración para subvertir el orden, se hace preciso castigarla a fin de prevenir actos de la misma naturaleza, cierro comillas de la parte considerativa, por lo que se decretaba el extrañamiento del territorio de la República, entre otros, de Santiago Pérez, y se le privaba de sus derechos políticos mientras durara la expatriación. La orden de extrañamiento del presidente Pérez Manosalva fue terminada por el mismo gobierno de la regeneración en el año de 1896, al expedirse el decreto número 261 de 12 de mayo, quien dispuso declarar cumplidos los efectos del decreto 1227 del 93. Sin embargo, Pérez no quiso regresar a su patria y vivió hasta el final de sus días ejerciendo como profesor de lengua castellana en la ciudad de París, en donde falleció el 5 de agosto de 1900, celebrándose sus exequias en la iglesia de San Francisco de Sales. Los restos mortales del presidente Pérez fueron repatriados en febrero de 1952, gracias a la labor del presidente Eduardo Santos y de otros ciudadanos y admiradores de su obra, ubicándose su tumba finalmente en el cementerio central de la ciudad de Bogotá. Su ciudad natal ha rendido en diferentes ocasiones homenaje a la memoria de su hijo ilustre,
Muy rápidamente podemos mencionar la ubicación de una excelente pintura del presidente en cuerpo entero, obra del también zipaquireño y pintor Federico Rodríguez, ubicada en sitio destacado del Salón del Consejo Municipal. En el año 1930, al crearse el Boletín Municipal, su primer número, que lo tenemos allí en la vitrina ubicada afuera, se publicó un 23 de mayo y se dedicó a la memoria de Santiago Pérez al cumplirse el centenario de su natalicio. De la misma manera, el Consejo Municipal expedió el acuerdo número 23 de 3 de mayo de 1930, por el cual el municipio de Zipaquirá celebraba el centenario de su natalicio y declaraba fiesta cívica del municipio el 23 de mayo de 1930. Como homenaje a la memoria del doctor Santiago Pérez, en dicho día los empleados administrativos y municipales y los alumnos de las escuelas tendrían vacaciones pagas por el erario público y debería izarse el pabellón nacional en todas las oficinas públicas municipales. Por parte del Cabildo se dispuso que dicha entidad celebraría el 23 de mayo una sesión solemne y extraordinaria en memoria del presidente Santiago Pérez, sesiones que hace años no se ven en este Consejo de Zipaquirá. Por parte del Centro de Historia de Zipaquirá, el 23 de mayo de 1956 se le rindió un homenaje en el lugar de su nacimiento y se ubicó allí una placa en su memoria, acto que vale la pena resaltar, fue transmitido posteriormente por la Televisión Nacional recientemente inaugurada. Otro proyecto es ir a la Biblioteca Nacional donde está el archivo a recuperar esa grabación de la televisora nacional, como la llamaban, para poderlo un día observar, porque debe estar en el archivo, si no estoy mal, tienen tradición en la televisora nacional. En el año 1975 se fundó un colegio público con el nombre del Estadista, aquí presentes hoy. Igualmente en diferentes sectores del centro histórico de la ciudad se han ubicado varias placas que recuerdan su legado. Ideología cultural y política del presidente Santiago Pérez Manosalva. La historia de las ideas, como lo manifiesta la historiadora y profesora de la Universidad de los Andes, Diana Borrell Vélez, se enfoca en el estudio de las ideas de un determinado personaje en su medio e igualmente en conocer cómo se llegó a difundir una forma de pensamiento, actitud o logro intelectual en una sociedad, tomando como soporte las obras de filósofos, científicos, artistas y escritores. Para el caso de la ideología de Santiago Pérez, un punto de partida o referencia inicial para pasar luego a ahondar en sus escritos lo constituye su origen social. Un origen marcado por una formación intelectual bastante sólida, como lo mencionábamos al inicio de esta charla, y otro lado su aspecto religioso, al haberse declarado siempre como católico practicante, valores o características que supieron abrirse paso entre sus colegas del liberalismo radical, muchos de ellos no practicantes, otros formados en la vida militar y otros provenientes de sectores como el comercio y la naciente industria. Igualmente, para abordar la ideología o el pensamiento de Santiago Pérez es necesario ubicarnos en el contexto cultural y político en el cual se formó y maduró como hombre de letras y estadista. Como lo mencionábamos, Pérez nace en el año 1830, es decir, en pleno derrumbamiento de la Gran Colombia. Sus primeros años transcurren durante el regreso de Santander al poder, hecho histórico y político que desde luego influyó en su formación ideológica y puede verse reflejado en varios de sus escritos y discursos primarios, en donde se evidencia cierto tinte de simpatía por el fundador civilista de nuestra actual república. De la misma manera hizo parte de la Escuela Republicana creada en el año 1850, grupo conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes ampliamente influenciados tanto por los escritores como por las revoluciones europeas de la época, en especial la francesa, pero sobre todo influenciados por los pensadores socialistas y comunistas anárquicos. Escuela que comprometió a la sociedad democrática de Bogotá con el pensamiento socialista, corriente política y filosófica que concentró bajo la administración de José Nero López diversos debates y fuertes ataques en su contra desde el ala del Partido Conservador, el clero y ciertos sectores del grupo draconiano del Partido Liberal, sobre todo en cuanto tenía que ver con su postura frente a la propiedad privada y las relaciones iglesia-estado, haciendo la salvedad, como ya se ha dicho, que Santiago Pérez marcó la diferencia en el aspecto religioso al declararse siempre católico practicante, a excepción de sus compartidarios. Sin embargo, no puede perderse de vista que en muchos escritos de la época y posteriores se concluía que ese socialismo que predicaban varios sectores del liberalismo a mediados del siglo XIX no era como tal socialismo, sino ideas sociales en mejora de las condiciones del pueblo, ya que muchos quienes actuaron como socialistas ni siquiera llegaron a entender lo que era la corriente filosófica y política del socialismo, sumado que en ese momento no existía el proletariado en la Nueva Granada y los sectores pobres que posteriormente entraron a conformarlo eran dominados y manipulados por el clero. Tanto así que ha llegado a plantearse que esas peticiones socialistas relacionadas con las reformas de libertad económicas y educación, entre otras,
venían siendo exigidas desde la Revolución de Independencia a comienzos del siglo XIX, es decir, podríamos ubicar a dicha corriente liberal en el pseudo-socialismo. Por lo que en este orden de ideas tenemos que la formación ideológica de Santiago Pérez en sus años de juventud y primeros de madurez se formó bajo las corrientes del pensamiento liberal que fecundaron y desarrollaban a mediados del siglo XIX, que lo que pretendían en sí era básicamente plantear cómo organizar políticamente la república para por fin romper la continuidad tanto de las instituciones y costumbres heredadas de la colonia, las cuales impedían la modernidad y salto económico de la nación. Reformas que de manera más particular se enfocaron, como lo menciona Álvaro Tirado Mejía, citando la obra Las ideas liberales en Colombia de Gerardo Molina, en los siguientes aspectos. Lo que básicamente quería Santiago Pérez, o ellos ideaban, y sus compañeros, era la abolición de la esclavitud, libertad absoluta de imprenta y de palabra, libertad religiosa, de enseñanza, de industria, comercio, armas y municiones, sufragio universal directo y secreto, disminución de funciones del Ejecutivo, abolición de los monopolios, diezmos y de los censos, libre cambio, impuesto único y directo, expulsión de los jesuitas y el fortalecimiento de las provincias.